Muy buenas tardes, en esta ocasión les presento el tema de polígonos. ¿Qué significa polígonos? Para ello nos remontamos a su origen, que es del griego poli, significa muchos, y gonía, ángulos. Los ángulos son una característica de aquellos polígonos. La definición de un polígono es el área de un plano que está delimitado por líneas que tienen que ser rectas y estas no pueden estar abiertas. Como ya habíamos hablado, en las partes o en las características de un polígono contiene ángulos, pero también tiene lados, vértice, ángulos, la diagonal, el centro, el radio, el apotema y la base. Conocemos o tenemos previo conocimiento de aquellas partes, pero para evitar confusiones entre todas sus características del polígono, vamos a diferenciar a los que más se asemejan. Un ejemplo sería los lados. El lado significa en esta representación que es de un vértice a otro consecutivo. En cambio, la diagonal es de un vértice al otro que no sea consecutivo. Es decir, el lado es mi primer vértice con el segundo y en el diagonal es mi primer vértice con el tercero. Esa es una diagonal. Ahora, para diferenciar las siguientes características nos guiaremos del punto centro. El punto centro se representa de color naranja. El radio significa en la representación que desde el punto centro hasta un vértice, ese será nuestro radio. En cambio, en el apotema, que es bastante parecido, es desde el punto centro hasta uno de sus lados. Todos los demás son muy fáciles de recordar. Por ejemplo, la base. La base es o siempre será el lado inferior del polígono. Ahora pasemos a la clasificación de los polígonos. Estos se pueden clasificar según sus lados, ángulos y ambos, es decir, según sus lados y ángulos. En sus lados lo podemos clasificar por medio de la cantidad de lados que tiene el polígono, es decir, si tiene 3 lados es un triángulo, si tiene 4 lados un cuadrilátero, 5 pentágono, 6 hexágono y así sucesivamente. Según sus ángulos. En esta clasificación encontramos los polígonos cóncavos y los polígonos convexos. En los polígonos cóncavos, sus ángulos interiores deben de medir más de 180 grados, es decir, que debe de tener uno o más ángulos que tengan 180 grados. Un ejemplo es esta representación, figura o polígono, que las partes que están punteadas es el ángulo interior y el ángulo que está de fuera no debemos de confundirlo. Aquí para la clasificación según sus ángulos solo utilizamos los ángulos interiores, que es del polígono. Es así como esta representación tiene un ángulo de 270 grados, que es más de 180. Y para los polígonos convexos, todos sus ángulos miden menos de 180. Aquí es igual, sus ángulos interiores deben de medir menos de 180 grados. Un ejemplo es el triángulo, que la suma de sus ángulos, de sus 3 ángulos, nos da 180. Por ende o por lógica no debe de medir más de 180 grados cada uno. Ahora pasemos a la clasificación según los lados y sus ángulos.
Nos complementa sus anteriores clasificaciones con los polígonos regulares y los irregulares. Pasemos con los regulares, cuando los polígonos tienen lados y ángulos iguales. Sus lados deben de medir igual y los ángulos iguales también. Es decir, aquí tenemos una figura o un polígono de lado 5. Es un cuadrado de 5 por 5. Es así como podemos calcular o hallar el área de nuestro polígono. Y sus ángulos interiores miden cada uno 90 grados, dando un total de 360, un cuadrilátero. En polígonos irregulares hay uno o más lados y o ángulos que no son iguales. Es por ello que se llaman irregulares. En el ejemplo tenemos un lado de 5 y otro lado de 7. Al igual que sus ángulos, si nos damos cuenta, cada ángulo es bastante diferente al de cada uno. Por ejemplo, el ángulo del centro es el que mide más de 180 grados y esa clasificación la podemos encontrar en los polígonos cóncavos. Por lo general, nosotros usamos fórmulas para hallar el área de nuestros polígonos. Es como en el ejemplo, lado al cuadrado. Los polígonos regulares comúnmente lo hacemos a base de fórmulas. ¿Pero qué los distingue de los regulares y los irregulares? Pues en los regulares, como ya hemos dicho, a base de fórmulas. ¿Pero con qué se puede hallar los irregulares? Bien, a base de propiedades. Las fórmulas de los polígonos se las representamos en esta pequeña ilustración. Para calcular el área de un polígono regular se utilizan estas fórmulas de un cuadrado, del paralelogramo, que es un rectángulo, y un romboide. Para el triángulo, si nos damos cuenta, el paralelogramo se calcula base por altura. ¿Y por qué el triángulo es base por altura entre 2? Pues nos damos cuenta que es la mitad de un paralelogramo. A partir de 5 lados en adelante, su fórmula cambia, ya que es perímetro por apotema entre 2. El rombo, el trapecio y por último el círculo. Gracias a estas fórmulas se pueden calcular fácilmente el área. Ahora pasemos a lo difícil o lo que se les dificulta a algunos de nosotros, que es cómo calcular un polígono irregular. Bien, como les comentaba, se calcula a base de propiedades de los polígonos. En las propiedades, un polígono coincide, los lados, vértices interiores, exteriores y centrales son iguales. Este dato se le conoce como n. Tenemos un ejemplo aquí de un hexágono, en donde sus lados van a ser 6, sus ángulos tanto interiores, exteriores y centrales van a ser 6 y los vértices van a ser 6. Nos damos cuenta que todo coincide y a esta coincidencia lo representamos con la letra n. Con esta coincidencia o igualdad podemos sacar las propiedades. La primera propiedad nos dice que la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es 180 grados. Y tenemos la fórmula para esa propiedad, que es n menos 2. N va a ser el número de lados o de vértices que tenga nuestro polígono.
Para hacerlo más fácil, solo contamos el número de lados. El número de lados en este ejemplo es 5, ya que es un pentágono. Menos 2 nos dará como resultado 3. Ese 3 multiplica 180, que es parte de la propiedad. Como nos decía, la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados es 180 multiplicado por la propiedad n-2. Y en el ejemplo sumamos todos y cada uno de sus ángulos, y en la propiedad corresponde a 180 grados por 3, 540. Segunda propiedad, nos dice que un polígono convexo, la suma de sus ángulos exteriores es siempre 360 grados. Y tenemos la suma de este polígono. Para hallar el número de las diagonales de un polígono, que la diagonal, recordemos que es una característica o parte de un polígono en donde es de un vértice a otro no consecutivo, por lo que puede haber varias diagonales. ¿Cómo lo podemos calcular? Lo podemos calcular a base de esta propiedad que nos dice número de diagonales es igual a n, que van a ser el número de lados de nuestro polígono, multiplicado por n, que es igual a lo que coincide de nuestro polígono, menos 3 entre 2. Es decir, nuestro polígono tiene 5 lados, entonces 5 va a ser n. 5 multiplicado por 5 menos 3, aquel expresión entre 2. Entonces lo resolvemos. 5 por 5 menos 3 entre 2 nos dará a 5 por 2 entre 2 a 10 entre 2 es igual a 5. ¿Y 5 representa qué? Nos representa el número de las diagonales. Como vemos en el ejemplo, pues trazamos las diagonales y efectivamente son 5. Siguiente propiedad. A partir de un vértice de un polígono se pueden trazar diagonales, es decir, que nos indica que a partir de un vértice se pueden trazar las diagonales que se puedan formar, que son la de un vértice a otro no consecutivo. Es muy diferente al anterior, ¿por qué? Porque solo vamos a trazar diagonales a partir de un solo vértice. Y para la fórmula de esta propiedad es sencillo, pues es n-3. En este caso n vale 5, 5 menos 3 es igual a 2. A partir de nuestro primer vértice tenemos dos diagonales en este polígono. Sigamos en nuestra siguiente propiedad, que nos dice al trazar diagonales desde un mismo vértice se obtienen n-2. ¿Por qué n-2? Porque ahora queremos calcular los triángulos que se forman a partir de los trazos de las diagonales que hicimos a partir de un solo vértice. Y tenemos que en el ejemplo n vale 5, es un pentágono de n número de lados 5. 5 menos 2 nos dará igual a 3 triángulos, ya que a partir del vértice trazado con las diagonales tenemos 1, 2, 3 triángulos. Como bien se indicaba, los polígonos irregulares se pueden calcular a base de las propiedades que anterior hemos visto. ¿En dónde utilizamos las propiedades? Bien,
Para calcular el área de polígonos irregulares utilizamos una fórmula llamada Herón. Las propiedades que hemos visto nos ayudará de mucho para tener la lógica y el conocimiento en resolver nuestros polígonos de diferentes lados. Esta fórmula nos dice que el área es igual al semiperímetro multiplicado por la diferencia del semiperímetro menos el lado A, multiplicado por la diferencia del semiperímetro menos el lado B, multiplicado por la diferencia del semiperímetro menos el lado C. ¿Qué nos quiere decir toda esta fórmula? Bien, comencemos con el semiperímetro. ¿Qué es? Sabemos que el perímetro es la suma total de los lados de nuestro polígono. Entonces, el semiperímetro va a ser el perímetro entre 2, que nos dice que el lado A, B y C son el perímetro. Entonces, formulamos que el semiperímetro es el lado A más el lado B más el lado C entre 2. Bien explicado esta parte de la fórmula, tenemos que el semiperímetro multiplicado por la diferencia del semiperímetro menos la longitud A. La longitud A va a ser el primer lado que estamos viendo de nuestro perímetro. Nuestro perímetro de 3 lados, que es un triángulo, el primer lado que nosotros escojamos va a ser esa correspondiente A, es decir, el semiperímetro menos el lado A va a multiplicar al semiperímetro y a las demás diferencias, que es el lado B y el lado C. Ahora, con esta explicación tenemos que hallar el cálculo de área de los polígonos irregulares a base de esta fórmula. ¿Por qué? Porque aplicamos propiedades en nuestros polígonos de, en este caso, 5 lados. Si en 5 lados vamos a aplicar la propiedad de, a partir de un vértice, trazar diagonales. Ojo, no pueden ser diagonales es igual a lados. Es por ello que la propiedad nos dice que de un vértice a otro no consecutivo, diagonal y diagonal. Tenemos 2 diagonales con 3 triángulos cada uno. Con esos 3 triángulos cada uno, la suma del área del primero con el segundo y el tercero nos dará el área total de nuestro polígono irregular. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tiene diferentes lados y las diagonales miden 11 y 10. Con estas medidas ya podemos calcular ahora sí nuestra área, que nos dice así: el semiperímetro multiplicado por la diferencia, multiplicado por la diferencia, multiplicado por la diferencia. En nuestro vamos a agarrar un primer triángulo. En el primer triángulo vamos a tener el lado A, el lado B y el lado C. En este primer triángulo solo vamos a asignar los valores. Este va a ser A, este va a ser B y por ende este va a ser C. Una vez teniendo nuestros valores, solo cabe reemplazar, que era perímetro, la suma de esos valores entre 2, el semiperímetro entre 2. Ahora bien, una vez nos da nuestro resultado, que va a ser 26 entre 2 igual a 13. 13 va a ser nuestro semiperímetro. El semiperímetro es 13. Ahora solo falta reemplazar los demás valores. Como ya sabemos, el lado A lo hemos representado o le hemos asignado el lado
7 y así con los demás lados. El lado B va a ser 8 y el lado C 11. Una vez asignados los valores, solo queda hacer esta fórmula. 13 multiplicado por 13 menos 7 multiplicado por 13 menos 8 multiplicado por 13 menos 11. A la multiplicación de todos esos términos o variables que ya hemos asignado nos dará 180. Ahora solo falta sacar la raíz, que es la raíz de todas esas operaciones que hemos hecho. La raíz, una vez sacada, va a ser nuestra primer área de ese triángulo y nos da 27.9, redondeado a 28. El área de nuestro primer triángulo es 28. Quiero que ustedes, a base de esta lógica, asignen y fortalezcan este conocimiento haciendo el siguiente área número 2 y el área 3 para ejemplificar y tener clara esta fórmula de polígonos irregulares. Este va a ser el lado A, este va a ser el lado B, y como ya tenemos el lado C en esta diagonal, pues ya tienen asignado todos los valores, solo es cuestión de utilizar la fórmula de Herón. Así sucesivamente con el área 3. Tenemos la diagonal B, este lado en A y por ende en C. Eso sería todo. Gracias.